Hola niñas y niños, espero que estén bien y les voy a invitar a poner atención, a abrir todos sus sentidos para poder aprender acerca de la clase de esta semana. Pero antes vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue la clase anterior. Y una de las cosas que vimos fue que a veces nos complicaba un poco entender a Isaías, especialmente cuando hablaba de palabras que para nosotros eran difíciles. Hablamos, por ejemplo, del convenio que Dios hizo con Abraham y también que renovó con sus hijos Isaac y también su nieto Israel o Jacob. Hablamos de quién eran las 12 tribus y cómo nosotros pertenecíamos a estas 12 tribus de Israel. Otro tema importante que vimos fue que Jesucristo nos enseñó lo importante que era llevar registros y cómo los registros personales nos podían ayudar a nosotros en momentos difíciles y también ayudar a nuestros hijos o a nuestras generaciones en lo futuro a pasar dificultades. Otro tema importante que vimos también tiene que ver con la ley del diezmo. Recuerdan que el diezmo era pagar el 10% de nuestros ingresos que nosotros recibíamos y que el Señor bendeciría nuestras vidas cuando cumplíamos con este mandamiento, ya que abriría las ventanas de los cielos y derramaría bendiciones hasta que sobreabunde. Y en este contexto estamos. Jesucristo a pocos momentos de poder regresar al Padre Celestial y dejar el continente americano y el pueblo también con algunas preguntas que sin duda serían de vital importancia para la iglesia. Observen las siguientes imágenes y piensen qué representa cada una de ellas, qué les invita ese nombre, qué les invita ese dibujo, qué les invita esa seña que les está entregando esta marca o nombre. Cada uno de nosotros quizás se siente identificado con algún tipo de comida, con algún grupo, con alguna organización, a lo mejor los que somos hinchas del fútbol, ¿cierto? El club al cual nos apasiona. Si nos gusta algún grupo musical, quizás también la música que entrega. Y nos identificamos por ese nombre, nos asociamos de manera emocional quizás a lo que ellos entregan. Y para los nefitas surge una pregunta importante para poder sentirse parte del Salvador y como discípulos de Jesucristo, seguidores de sus enseñanzas. En el versículo 3, ellos en el capítulo 27, ellos dicen: y ellos se le dijeron: Señor, deseamos que nos digas el nombre por el cual hemos de llamar esta iglesia, porque hay disputas entre el pueblo concerniente a este asunto. Y en el versículo 8, el Señor responde de la siguiente manera: ¿y cómo puede ser mi iglesia salvo que lleve mi nombre? Porque si una iglesia lleva el nombre de Moisés, entonces es la iglesia de Moisés. O si se le da el nombre de algún hombre, entonces es la iglesia de ese hombre. Pero si lleva mi nombre, entonces es mi iglesia, si es que están fundados sobre mi evangelio. Por muchos años, a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, incluso hasta hoy en día se le conoce como la iglesia mormona o la iglesia de los mormones, producto de que nos conocen por el libro de Mormón. Y por mucho tiempo quizás aceptamos este nombre como tal. Sin embargo, el nombre real, oficial de la iglesia por el cual debemos ser reconocidos es la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Y por qué? Porque esta es la iglesia del Salvador restaurada en estos últimos días. No es la iglesia basada totalmente en el libro de Mormón. ¿Ya? Esta es una iglesia basada en el Salvador Jesucristo y en todas las enseñanzas que Él entregó. No solamente aquí en las Américas, sino también en Oriente. Entonces es importante que cada vez que nosotros se nos digan: bueno, ustedes son los mormones, quizás nosotros podamos tener la maravillosa oportunidad de aclarar que somos miembros de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y empezar a erradicar este nombre que no es el real, que es un apodo, que por muchos años en la iglesia se utilizó también de forma despectiva en los tiempos de persecución de la iglesia. En la sección 115 del libro de Doctrinas y Convenios, que son revelaciones modernas con respecto a la historia de la iglesia, el Señor entrega una revelación muy importante con respecto al nombre de la iglesia. Y como dije en la sección 115, en el versículo 4, el Señor dice: porque así se llamará mi iglesia en los posteriores días, a saber, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Niños, el nombre de la iglesia no es un nombre casual.
es un nombre entregado por el Señor Jesucristo en épocas antiguas y en épocas modernas. Si bien el nombre de la iglesia cambia un poco en esta dispensación o en este tiempo, la iglesia sigue siendo la iglesia de Jesucristo. Sigue siendo esta misma iglesia que Jesucristo instituyó desde tiempos antiguos, incluso antes que Él viniera al mundo. Su iglesia ha sido establecida por profetas como Adán, Moisés, Noé, Abraham y todos aquellos que han pasado también en esta época, siguiendo también por sus discípulos, como Pedro, que fue aquel que lideró la iglesia después que Jesucristo murió, y también José Smith y todos los santos profetas hoy en día que han guiado la iglesia. Hoy me siento obligado a analizar con ustedes un asunto de gran importancia. Hace unas semanas publiqué una declaración concerniente a la forma correcta de referirnos al nombre de la iglesia. Lo hice porque el Señor me indicó la importancia del nombre que Él ha decretado para su iglesia, a saber, la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Permítanme explicar por qué nos interesa tanto este asunto. Pero primero, quisiera declarar lo que este esfuerzo no implica. No es un cambio de nombre, no es un cambio de marca comercial, no es algo cosmético, no es un capricho y no es intrascendente. Sí, es una corrección. Es el mandamiento del Señor. Por lo tanto, el nombre de la iglesia no está sujeto a cambios. Cuando el Salvador indica claramente cuál debe ser el nombre de su iglesia e incluso precede su declaración con las palabras "así se llamará mi iglesia", esa es su voluntad. Y si permitimos que se usen o que se adopten apodos, o incluso los fomentamos nosotros mismos, Él se siente ofendido. Cuando se trata de los apodos de la iglesia, tales como la iglesia Sud, la iglesia mormona, o la iglesia de los santos de los últimos días, la omisión más obvia es la ausencia del nombre del Salvador. Quitar el nombre del Señor de la iglesia del Señor es una gran victoria para Satanás. Entonces, ¿qué implica un nombre? Cuando se trata del nombre de la iglesia del Señor, la respuesta es, lo implica todo. Después de esta maravillosa declaración del profeta con respecto al nombre de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, quiero comentarles de que después que Jesucristo ascendió al Padre, sus discípulos empezaron a predicar el Evangelio en este continente americano. Y ocurrió algo muy hermoso. Para mí es uno de los versículos más hermosos que se encuentran en las Escrituras, porque después de tantas guerras que hemos leído en el libro de Mormón, con tantas disputas y con tantas dificultades, el segundo versículo del libro de Cuarto Nefi llega a ser muy inspirador, muy motivador y realmente me ayuda mucho a imaginarme cómo fue aquella época de paz que vivieron los nefitas y lamanitas en general. Y ocurrió que en el año 36 se convirtió toda la gente sobre la faz de la tierra, tanto nefitas como lamanitas, y no había contenciones ni disputa entre ellos, y obraban rectamente unos con otros. Imagínense lo maravilloso que debe haber sido vivir armoniosamente. Y yo quiero que lo llevemos un poco a la actualidad. Imagínense que sus vecinos, imagínense que las personas con las cuales ustedes comparten en el colegio, sus familiares, todos fueran miembros de la iglesia y todos tuvieran las cosas en común. No hubiera ricos, no hubiera pobres, no hubiera disputas, ¿ya? Es un ambiente espectacular, es donde mora el Espíritu, es lo que el Padre Celestial quería. Esta maravillosa experiencia para el pueblo duró 200 años y es interesante ver cómo el Señor los bendijo. En el cuarto libro de Nefi es un libro muy interesante porque pasa mucho tiempo.
Son aproximadamente casi 400 años de historia que pasan en el libro de Cuarto Nefi, en tan solo 2 páginas. Y la verdad que hay muchas cosas que quizás se omitieron, pero que finalmente nos permiten entender de que el Señor nos va a entregar a nosotros la porción de conocimiento que nosotros necesitamos. Ahora vamos a ver un videíto que nos va a ayudar a entender mejor cómo fue esa época de la iglesia. Capítulo 48. Paz en América. Después de que Jesús regresó al cielo, sus discípulos establecieron su iglesia por toda la tierra. Las personas que se arrepentían de sus pecados eran bautizadas y recibían el Espíritu Santo. Pronto, todos los nefitas y los lamanitas se convirtieron. No había peleas entre ellos y todos eran honrados. Nadie era rico ni pobre. La gente compartía todo y todos tenían lo que necesitaban. Los discípulos efectuaron muchos milagros en el nombre de Jesucristo. Sanaron a los enfermos y resucitaron a los muertos. La gente edificó nuevas ciudades donde otras habían sido destruidas. Obedecían los mandamientos de Dios, ayunaban y oraban, y se reunían a menudo para escuchar la palabra de Dios. La gente era feliz. No había ni ladrones, ni mentirosos, ni asesinos. La gente ya no estaba dividida en nefitas ni en lamanitas, sino que era un pueblo unido, los hijos de Cristo. El Señor los bendecía en todo lo que hacían. Vivieron en paz durante 200 años. La gente se hizo muy rica.